Buenas tardes, hermanos. Qué hermoso poder estar de nuevo, aunque sea por este medio y no sea personalmente, pero es grato de todas maneras abrir las Escrituras y poder hacer una breve reflexión sobre ellas. Y como en todo este tiempo nos ha ocupado el tema de Hechos de los Apóstoles, hoy quisiéramos ver el ejemplo de hermanos valientes, ¿no es cierto? En Hechos capítulo 4, versículo 1 al 22. Perdón, sí está bien. Hechos capítulo 4, versículo 1 al 22. Evidentemente de que este libro de los Hechos es un libro muy interesante, aparte de ser un libro de transición narrativa entre lo que son los evangelios y las cartas apostólicas. Este libro es un libro puente, es decir, nosotros tenemos en este libro información que nos permite entender lo que va a venir después, doctrinalmente hablando, en las cartas apostólicas. Si no estuviera el libro de los Hechos, se generaría un espacio de tiempo muy amplio y nos costaría enormemente ubicarnos para entender lo que está escrito justamente en esta doctrina apostólica. Este libro es muy importante porque, de acuerdo a lo que dice nuestro hermano Graham Scroggie, dice en el libro de los Hechos, Cristo es el tema, la Iglesia es el medio y el Espíritu Santo es el poder. Así que estos tres elementos a lo largo de todo el libro van a resaltar y van a tener una participación sobresaliente, ¿cierto? Este libro también comprende 33 años de la historia de la Iglesia y del proceso evangelístico en Israel, en Jerusalén y por todo el mundo que se expandió después. El escritor de este libro es Lucas. Lo escribió allá por entre el año 62 y 63 después de Cristo. En esa época, en la misma época en que el apóstol Pablo estaba preso en Roma. Sí. Es decir, si nosotros obviáramos consultar el libro de los Hechos, se nos generaría una discontinuidad de información, tanto desde el punto de vista histórico como desde el punto de vista espiritual. Si esto no hubiese sido como hoy es, que el libro de los Hechos esté acomodado allí, entre dos módulos importantísimos del Nuevo Testamento, ¿cuáles son? Los evangelios y las cartas apostólicas. Pero vamos al capítulo 4, que nos toca comentar hoy. Es un capítulo hermoso porque trata de la valentía de dos hermanos que no les tembló nada en enfrentar al poder de aquellos tiempos. Dice, no lo voy a leer completo, sino que lo vamos a ir leyendo parcialmente y comentándolo parcialmente para aprovechar este corto tiempo. Dice el versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Es decir, en el versículo 1 se nos presentan
se nos presenta el enemigo con 3 estamentos perfectamente organizados. Es decir, por un lado, el Consejo, el Sanedrín, que era el alto mando de este enemigo que enfrentaba celosamente a aquellos hombres de Dios. Es decir, por un lado, tenemos el sacerdocio que estaba conformado por Anás, por Caifás, y se habían agregado 2 más, que son Juan y Alejandro, que estaban ahí no porque fuesen capacitados, sino porque formaban parte de la familia de los sacerdotes. Esto se había corrompido tanto que ya cualquiera ocupaba el lugar del consejo, y lo único que había que exponer era el mal carácter, era oposición al Evangelio, y con eso era suficiente. Es decir, formaba parte del alto mando que manejaba la enemistad con el Evangelio, la enemistad con Cristo. En segundo lugar, por supuesto que Anás y Caifás es conocido por todos nosotros porque formó parte de aquellas acusaciones hechas al Señor Jesucristo. Y no solamente las acusaciones, sino que urdieron en medio de la multitud que estaba presente allí en el lugar de la crucifixión, pasándole la información a cada uno de acuerdo a lo que dice Lucas 23:10, y pasaban y le decían: ustedes tienen que decir crucifíquenle, crucifíquenle. Estos eran los mismos enemigos de la época que tenían que enfrentar Pedro y Juan. En segundo lugar, la otra componente del enemigo estaba constituida por el jefe de la guardia. Es decir, esto era el brazo armado del sacerdocio. ¿Saben qué? Esta guardia armada fue la misma que fue a detenerlo al Señor en esa noche en el cual Judas lo traicionó. Y quizás todavía estaba militando en esa guardia Malco, al cual el mismo Pedro le cortó la oreja. Así que este aparato de resistencia al Evangelio estaba prácticamente intacto. A esto se sumó al grupo de los saduceos, que nada más y nada menos, Spurgeon explica de ellos que habían formado una academia liberal con enseñanza explícita para resistir la resurrección de Cristo. Así que miren ustedes todos los componentes que formaban parte de este enemigo letal, al cual Pedro y Juan enfrentaron con sencillez, pero con transparencia, mostrando, en principio, que no eran ellos los que actuaban, sino que era el poder del Espíritu Santo que operaba en toda esta gestión que se había dado unos pocos días antes. Se trata de la sanación de aquel inválido que estaba tirado en la puerta del templo pidiendo limosna, y que ahora justamente estaba presente ahí en este acontecimiento de resistencia por parte del sacerdocio y de los demás. Es decir, él estaba ahí parado, siendo un testigo prácticamente silencioso, pero estaba parado, no estaba inválido. Había sido restaurado totalmente por el poder del Espíritu Santo.
En el versículo 2 explica las causas, ¿no es cierto? Dice, resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Esta era la resistencia primaria. Era como si le hubieran echado veneno encima y hayan despertado la ira a hablarle de la resurrección del Señor Jesucristo. Esta manifestación que solamente con nombrarla nos pone a nosotros los que ya hemos creído con una sensibilidad especial, porque llega hasta lo más profundo de nuestro ser cuando hablamos que el Señor ha resucitado y está vivo. Este era el centro de la predicación de Pedro y de Juan. Cristo ha vencido la muerte y ha resucitado. Pero Pedro y Juan aquí hacen una salvedad que quedó bien explicada. Dice, y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos. Esto también, esta misma frase, Pablo la corrobora y la escribe en el capítulo 10 de Romanos. ¿Qué explica esto? Esto explica que no hay una resurrección general repartida y regalada incondicionalmente, sino que dentro de todos los muertos va a resucitar aquel que esté en condiciones óptimas de su restauración y de su recepción por la fe de su Salvador, el Señor Jesucristo. Para el resto de los que sobran de entre los muertos, hay un gran trono blanco en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, donde dice que los muertos grandes y pequeños estaban de pie, pero estaban de pie frente a un gran trono blanco. Y el que estaba en el trono blanco revisaba el libro de la vida para ver si estaban registrados los nombres de estos. Y el que no era hallado ahí era destituido y pasado a otra condición. Así que en esto también hay una enseñanza contundente de Pedro y de Juan. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. No hay una resurrección que esté predicada aquí que sea general e incondicional. Ahora bien, en el versículo 3 dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5.000. ¿Qué observamos acá en este versículo 3? Que la torniqueta del enemigo se va ajustando. Ya les echaron mano también. Y ya los metieron presos también. Pero parece ser que a medida que el enemigo ajustaba las clavijas, el Espíritu Santo más salvaba. La fe y la gracia más cundía. Dice acá que se agregaron como 5.000. No importando lo que esta gente quería hacer. El triunfo estaba asegurado y escrito. La salvación no la podían frenar estos administradores de la maldad, del mal y de la incredulidad. Ese es el evangelio que usted y yo hemos creído, hermanos. No es una fábula, es algo efectivo, es algo poderoso, es algo que transforma almas. No nos olvidemos de esto. Está entre nuestras manos poder
poder hacernos cargo conscientemente de lo que puede hacer el poder del Espíritu Santo y el poder del Evangelio. Este poder transformador que nada puede detenerlo. Por más que se organice el que se organice, por más alto mando que haya, por más estrategia de maldad que exista, el Evangelio triunfa. Esta es la primera escaramuza. Este es el primer conflicto que narra Hechos de los Apóstoles y en el cual participa la Iglesia y en el cual participa el Espíritu Santo con dos instrumentos legítimos, como Pedro y como Juan. Vamos a ver un poquito más adelante con la suficiencia que ellos enfrentaron esta situación. Y esto debería ser un ejemplo claro para nosotros. En estos tiempos de vacas flacas, en estos tiempos de escasez, exponer la palabra de Dios con la dirección inmejorable del Espíritu Santo sería un instrumento contundente para cumplir con nuestra misión en este tiempo que nos toca vivir. Dice, les echaron manos y los metieron en la cárcel. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y acá está lo que decíamos al principio. Y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, todos pasaron a ser jueces y acusadores de los apóstoles. Dice, poniéndoles en medio, acá viene otro ajuste de torniqueta. Los degradaron. Como dice el versículo 13, dice, estos son del vulgo. Estos son sin instrucción, sin técnica, sin profesionalismo. De esa manera efectuaron la pregunta, ¿con qué potestad y en qué nombre han hecho esto ustedes? Miren qué pregunta más tonta. No considerar para nada el nombre del Señor Jesucristo. Qué cuestión tan lastimosa, desestimar el nombre que está escrito, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre delante del cual se va a doblar toda rodilla, el nombre de aquel a cuyos pies van a ser doblados todos los enemigos de él. Es a este al que estaban desestimando y lo estaban degradando. Esta es la categoría de un enemigo que ha perdurado a lo largo de los tiempos. Ya tenemos nosotros las persecuciones de los romanos, la matanza de Nerón en el Coliseo, la persecución terrible que tuvo Domiciano. Es una cuestión bañada en sangre y en sufrimiento, lo que ha hecho el enemigo a lo largo de todos estos tiempos. Esta es la primera escaramuza. Pero después siguen otras escaramuzas y otras peleas que se han transportado hasta nuestro tiempo, y en el cual el Señor está requiriendo
de nosotros la valentía necesaria para seguir diciendo que Cristo ha resucitado. Y en el nombre de Cristo podemos nosotros triunfar día tras día, batalla tras batalla. Este es el nombre que está por encima de todo nombre. ¿Y sabe qué, hermano? En el nombre del Señor, las potestades y los principados tiemblan. Así que sería bueno que nosotros usáramos el nombre del Señor, no en vano, sino para llenarlo de gloria, honra y merecimiento. ¿Y para qué también? Para agregar más salvados para una vida eterna junto a Él. Así que el valor que le da Pedro al nombre del Señor es contundente. Y el sumo sacerdote, dice el 7, y poniéndolo, digo, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, pausadamente, respetuosamente, dice Pedro, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio, dice, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Saben qué, hermanos? En el nombre del Señor, deberíamos iniciar cada minuto de nuestra existencia invocando el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros por nuestro propio medio nada podemos hacer. Somos débiles. Muchas veces estas debilidades nuestras generan otro tipo de conflictos que ya no son con el enemigo, sino son conflictos intestinales en la iglesia. Y por esos conflictos se pierde tiempo, se pierde testimonio, se pierden objetivos. ¿Saben qué? Este tipo de conflictos de enemistad con el mundo, con la alcuria, con el sacerdocio, con los saduceos, todo esto es previsible. Pero lo que no es previsible y lo que no es aceptable bajo ningún punto de vista son los otros conflictos que los generamos nosotros porque no usamos el nombre del Señor Jesucristo y porque no nos sentimos instrumentos como se sentían Pedro y Juan con total tranquilidad, con total sencillez, con total dependencia. ¿Saben qué? Ellos sintieron la plenitud del Espíritu Santo y aquí está narrado. Aquí está narrado en el versículo 8, dice, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe qué, hermano? No necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para ocasionar conflictos entre nosotros. Este es lo más lastimoso de la cuestión. No necesitamos el Espíritu Santo porque no nos dejaría. Si nosotros nos consideráramos instrumentos llenos del Espíritu Santo, no ocurrirían estos conflictos internos. ¿Saben qué? Estos conflictos internos surgen de manera indeseable en el seno de la iglesia. La iglesia no ha sido creada
por el Señor Jesucristo para tener conflictos intestinos. Ha sido creada para enfrentar los conflictos que vienen de afuera. El Espíritu Santo se mueve con poder, no para generar problemas adentro, sino para solucionar los conflictos que vienen de afuera. Y nosotros muchas veces, nos olvidamos de esto. Y vuelve a progresar el egocentrismo, vuelve a progresar la vanidad, el orgullo, el sentido de propiedad. Llegamos a creer que desde el primer ladrillo hasta el último banco es nuestro, no es del Señor. Y este es el craso error que nos lleva a estar a años luz de aquellas gestiones poderosas de antaño. No es que el Espíritu Santo haya cambiado. Nosotros somos los que lo hemos destituido del lugar que corresponde. Estamos llamados, hermanos, a ser humildes. Esta humildad les transmitió a Pedro y a Juan la valentía. Necesitamos ser humildes para ser valientes. No necesitamos ser orgullosos para ser triunfadores. Necesitamos ser humildes para ser valientes y oficiar de triunfadores a favor de la causa de Cristo. Miren, qué gracioso que es, ¿no? Porque uno va leyendo los distintos, las distintas escenas de esta porción y va viendo cómo de a poquito se va desgranando el poder del enemigo. Se van, de piedra que eran, se van de a poquito moliendo y transformándose primero en ripio, luego arena gruesa y terminan molidos por las evidencias. Mientras todas estas discusiones se estaban realizando, dice que, por supuesto, el enemigo trataba de ajustar al máximo. Primero dijeron, estos son el vulgo, son unos ignorantes. Nosotros somos la clase dominante, así que vamos a imponer lo que nosotros digamos. Lo primero que hicieron. Después se ajustaron la torniqueta metiéndolos en la cárcel. Pero no seguían sin darles resultado estas estrategias. Hasta que al final decidieron, bueno, vamos a meternos en un cuarto oscuro y vamos a determinar, a ver cómo solucionamos este inconveniente, este conflicto que nos está causando, nos está sacando el pueblo de nuestras manos. ¿Y qué hacen? Lo sacan afuera. Dice, después que el apóstol Pedro explica quién es Jesús, quién es esta piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre dado en el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces, viendo acá viene la observación del enemigo. El enemigo empieza a pararse y empieza a ver, che, pará. Mira todo lo que están diciendo estos tipos. Están exponiendo poderosamente una verdad, una realidad. Entonces dice el versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Esta es la cuestión. Acá se les empieza a hacer el campo orégano, porque aparece de nuevo la persona de Cristo
Y acá se achicharra todo poder y toda negativa y toda controversia. Vuelve a aparecer el nombre de Jesús. Vuelve a aparecer la compañía de Jesús. Estos estuvieron con Jesús. Y es como que se abriera un nuevo interrogante para ellos. Y dice, versículo 14, y viendo al hombre que había sanado, que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Claro, estos estaban luchando, defendiendo lo indefendible, y el hombre estaba parado ahí, en medio de ellos. Este hombre que hacía 3 días atrás estaba tirado, inválido, en el pórtico del templo, y ahora estaba parado silenciosamente junto a ellos. Y yo me imagino, lo habrán visto, pero míralo si está parado, y entonces ¿qué estamos discutiendo? Se empieza a caer de a pedazos las fortalezas del enemigo. Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Dice, entonces acá viene el cambio de estrategia. El versículo 15 dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y ellos se encerraron y conferenciaban entre sí, estaban elucubrando a ver qué podían inventar para rechazar esta derrota que se veía venir. Entonces, el último de los recursos fue, dice, los llamaron de nuevo y dice, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. El hecho de que Cristo es el único Salvador y solamente en Él hay salvación, es un hecho irrefutable. No se puede luchar contra el Cristo que pasó por la cruz, pero que ahora está vivo, resucitó al tercer día. Este es el hecho trascendente que conmueve al más fuerte. Esta es la cuestión, hermanos, de la cual nosotros nos debemos servir como instrumentos para la causa de Cristo. El nombre de Cristo, la resurrección de Cristo. Estos son elementos irrefutables. La compañía de Cristo, las instrucciones de Cristo, nos hacen valientes luchadores en todo tiempo. Seguimos, dice el 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle. Este es el último recurso que le queda. Como ellos tenían las armas, como ellos tienen la influencia, dijeron, los vamos a amenazar de tal manera que se van a callar la boca. Se van a callar la boca. Entonces, dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hable de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Vuelve a aparecer el nombre del Señor. ¿Sabe qué? Las potestades y los principados tiemblan ante el nombre del Señor. Y cuando el creyente usa el nombre del Señor, todo tiembla, todo se derrumba. Así que, hermano, hermana, consideremos esto. En tiempos de escasez, que no echemos mano al poder del Espíritu y al nombre de Jesús. Dice, y llamándolos de nuevo,
Lo llamaron, habían estado a puertas cerradas y los apóstoles afuera. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Vuelve el nombre de Jesús. Qué temor que le tenían al nombre de Jesús. ¿Sabe qué? El temor del enemigo hoy también sigue siendo igual. Le mencionan el nombre de Jesús y tiembla. Y nosotros nos olvidamos del nombre de Jesús. Nosotros muchas veces nos olvidamos que está vivo, que resucitó al tercer día. Nos olvidamos que tiene poder. Nos olvidamos de que Él nos ha enviado a este Consolador que nos enseña todas las cosas, día tras día. Y entre las cosas que nos enseña, nos transforma en instrumentos útiles para la obra de esta poderosa persona de la Trinidad bendita. Hermano, no se olvide de esto. No se olvide. Dice, y llamándoles, los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen. Claro, fueron, se presentaron ante Pedro y Juan y le dicen, por favor, cállense la boca, no abran la boca. De esto no le digan nada a nadie. Y nosotros no le vamos a hacer nada. Entonces allí viene la expresa valentía, sencillez, simpleza y transparencia. Más Pedro y Juan respondieron diciéndole, piensen ustedes un poco, ¿cómo nos piden que nos asociemos con ustedes, que son unos mentirosos, que no tienen base alguna, y que despreciemos lo que Cristo ha hecho por obra del Espíritu Santo? Hay que estar loco para que aceptemos estar del otro bando. Eso es lo que le decía Pedro y Juan. Hay que estar loco, nosotros estamos de este lado, estamos del lado del triunfador. ¿De qué lado está usted, hermano, hermana? ¿Se dio cuenta de qué lado está? Quiere el Señor que usted esté del lado del Señor Jesucristo. Eso es lo que primero tenemos que darnos cuenta, de que los enemigos son ellos. Y que bajo ningún punto de vista vamos a cambiar, aunque esté tan de moda ser overo, como dicen los políticos, cambiar su partido al otro cuando caliente el sol. Acá no es lo mismo. No sé qué pasó. Pedro, no sé qué pasó. Nada. Estamos. ¿Se escucha bien? ¿Me estás escuchando? Sí, todo bien. Siga nomás. Perfecto. Vamos al versículo 20. Dice, ¿por qué surge esto? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Muchas veces parece que nosotros nos hemos olvidado de lo que hemos visto y oído de la persona de nuestro amado Salvador. Lo digo con mucha tristeza. Muy a menudo nos olvidamos de lo que es Cristo, de lo que es la obra del Espíritu Santo, y nos dejamos atrapar por las cuerdas del pecado. Y así trasunta una vida inoperante, llena de choques, de altibajos, de tropezones. Hermano, es importantísimo que usted sepa de qué lado está. Es importantísimo esto. Porque podría ser este planteamiento personal el que le aclare el panorama a usted. Y sepa que si está convencido fervientemente de que está del lado de Cristo,
viva para Cristo. No se cruce de bando cuando la situación cambie. Esta es la cuestión. Por eso los altibajos que tenemos, por eso los problemas internos que tenemos, porque no tenemos bien claro de qué lado estamos. El verso 21 dice, con esto terminamos, hermanos, sé que ha pasado mucho el tiempo. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Saben qué? Esto es testimonio de la obra de Cristo. Había 5.000 que estaban parados ahí y daban gloria y honra a Dios. Por este testimonio no le torcieron el cogote a Pedro y a Juan. Por el testimonio. ¿Sabe qué, hermano, hermana? Fijémonos en nuestro testimonio. Porque aún estando en silencio, como estaba este, que había sido inválido y ahora estaba paradito entre ellos, no hablaba nada ni decía nada, pero era una prueba irrefutable. Mire, que su testimonio sea una prueba irrefutable que da gloria y honra a Dios. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada es igual a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada es igual a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Dice la palabra en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre
es el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a entrar en la parte de los símbolos y quería compartirles una palabra que supo escribir un autor y dice: la vida es como vapor, la eternidad es larga, el cielo es regocijante y el infierno es horrible, es sufrimiento. Estas son las grandes realidades. Y me puse a pensar porque en estos días estuve haciendo un trabajo práctico y me tocaba hablar sobre el budismo. Y veía como, si bien conocemos de gente que vive sin esperanza, sin Cristo, sin eternidad, me tocó mucho el corazón de ver cómo esta gente vive sin una esperanza de eternidad. Ellos se basan en que por sus propios esfuerzos llegarán de reencarnación en reencarnación a lograr el objetivo de ellos que dice que es el nirvana, dice que es su desaparición del alma y espíritu. Y me ponía a pensar qué tristeza y cómo se contrasta a nuestra esperanza que tenemos como hijos de Dios. Y me venía a la mente el pasaje que está en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Y qué hermoso es saber que como hijos de Dios tenemos esta hermosa esperanza, esperanza de victoria, esperanza de que tenemos un Salvador que vive, que está a la diestra del Padre, una persona que se entregó por completo para darnos salvación eterna. Y contrastando estas dos realidades, dije, qué privilegio que tenemos como hijos de Dios de poder disfrutar de este momento de hacer memoria de Él, de recordar lo que a través de ese sacrificio hermoso hoy podemos estar disfrutando. Y como recién decía nuestro hermano Jorge en su mensaje, qué bueno es que podamos entender todo lo que significa. Porque muchas veces en el diario andar nos empezamos a alejar de lo que realmente significa todo lo que hizo Cristo por nosotros. Les invito a que oremos por el símbolo del pan en este momento. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que podamos disfrutar en tu presencia. Señor, lejos en la carne, pero estamos juntos, Señor, en espíritu, recordando este sacrificio hermoso que realizó el Señor Jesucristo por amor. Ese sacrificio que nos da vida eterna, que nos da esperanza, que nos da eternidad. Ese sacrificio, Señor, que nos libró de las cadenas del pecado, Señor, el cual, como comentábamos al comienzo, Señor, lo único que nos deparaba era el infierno, una eternidad lejos de vos. Pero te damos gracias porque Cristo no solamente murió, sino que resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Te damos gracias por esto, Padre.
bendecí este pan, el cual es símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo, y que al tomar de estos símbolos lo podamos hacer dignamente, Señor, delante de tu presencia. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Les invito, hermanos, de que puedan compartir ahí los símbolos. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 28. En la Nueva Versión Internacional dice: el futuro de los justos es halagüeño. En otra versión dice: es alegría, es felicidad. Pero me gustó esto porque me hizo recordar a un himno que solemos cantar cuando estábamos juntos, y un himno que recuerdo desde que era niño y se los quiero compartir. Dice el himno 34. Siempre hablamos del mundo dichoso, de los goces que Dios nos dará, del país halagüeño y hermoso, mas hallarnos allí, ¿qué será? Siempre hablamos del triunfo y la gloria, que en los cielos sin fin reinará, de los himnos de amor y victoria, mas hallarnos allí, ¿qué será? Siempre hablamos del día esplendente, que en el santo país brillará, de Jesús, el Cordero inocente, mas hallarnos allí, ¿qué será? Dice la última estrofa: ni pecados, ni llanto, ni duelo, ni pesares ninguno sabrá, en la casa de Dios en el cielo, mas hallarnos allí, ¿qué será? Se pregunta el autor. Y si lo unimos al pasaje que leíamos anteriormente, podemos entonar estas canciones y quizás muchos hasta en la mente la están tarareando, porque es una hermosa letra, una hermosa canción que nos lleva a pensar a esa esperanza eterna que tenemos allá en el cielo, de ponernos a pensar de qué será ese tiempo cuando nos encontremos todos juntos y alabemos para siempre a nuestro gran Salvador. Dice la palabra de Dios: ante el que se inclinarán todas las naciones, ante el que se doblegará toda rodilla, y nosotros como hijos del Altísimo tener ese privilegio de estar allí para siempre con nuestros hermanos, con los que ya se fueron, con los que aún todavía no han conocido, y tener de esta esperanza hermosa que, como leíamos ahí en el versículo 28, dice: la esperanza de los justos es halagüeño. Dice, es algo que tiene éxito, algo que da satisfacción, significa esa palabra. Así que les invito a que al compartir de este símbolo del fruto de la vid, podamos estar con nuestra mente totalmente centrada en Cristo, de entender de que esta esperanza que también disfrutamos es solo por gracia, no tuvimos que hacer nada, solo por gracia y amor del Padre en la acción del Hijo. ¿Oramos? Te damos gracias, Padre, porque vamos a compartir este símbolo, Señor, el cual representa la sangre de Cristo, la cual se derramó, Señor, en esa cruz de maldición, Señor, esa cruz a la cual fue llevado, Señor, como un delincuente. Esa cruz, Señor, que ocupó en nuestro lugar, Señor, que fue despreciado, que fue golpeado, Señor, que fue abofeteado, que fue escupido, y todas esas cosas que soportó por amor a cada uno de nosotros. Te damos gracias por esa sangre preciosa. Te damos gracias por el valor que tiene en nuestras vidas. Y que al tomar, Señor, de esta copa, de este símbolo, Señor, podamos recordar y entender, Señor, realmente lo que significa para nosotros. Gracias por esta sangre de victoria, Padre, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.